Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este curso de actualización en COVID-19. Y el día de hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar de vacunación. Bien, y déjenme compartirles lo que les voy a presentar el día de hoy. Yo soy el doctor Jesús Lezama, soy médico infectólogo, internista, y tengo el día de hoy en el panel a otros 4 infectólogos, eh, cada uno desde su área también ha enfrentado esta pandemia, tienen experiencia de base respecto a la respuesta a la pandemia y ahora pues se van a unir conmigo para discutir los temas relevantes en vacunación. Está el doctor José Antonio Mata Marín, conocido por ustedes ampliamente, infectólogo del Centro Médico Nacional La Raza. El doctor Carlos Gómez, también infectólogo, pediatra. Él labora en Ciudad Juárez, Chihuahua. El doctor Cristian Reinaga también es un médico infectólogo, egresado del Centro Médico Nacional La Raza y actualmente pues desempeña sus labores como médico de parte de GSK de tiempo completo. Y la doctora Hilda Solís, también infectóloga egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y ella radica en la ciudad de Puebla, también ahí tratando pacientes en el IMSS. Y les voy a pedir a todos el panel que abran su cámara para empezar la discusión que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos a todos. Y me voy a tratar de ir rápido porque este es un tema muy amplio y desgraciadamente tenemos poco tiempo para discutirlo. Pero vamos a empezar, esperemos que podamos sacarle el mayor provecho posible. Y bien, por ustedes es conocido que la disposición de vacunas alrededor del mundo es muy variable, en donde hay ciertos países de primer mundo que se han acaparado las vacunas a nivel global, hay otros países que no pertenecen al primer mundo, pero pues gracias a estrategias específicas para poder abarcar a la mayor proporción de pacientes totalmente vacunados, pues han hecho programas muy efectivos, como es el caso de Chile y pues otros países, Uruguay, ¿no? También el ejemplo también de Portugal, en donde ha alcanzado altas tasas de vacunación. Y bien, esto nos lleva a hablar de un panorama global de vacunas en el que estamos parados el día de hoy. Tenemos aproximadamente 22 vacunas aprobadas. De estos, 193 países están aplicando vacunas que están aprobadas. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado 7, dado que ha demostrado eficacia y efectividad en diferentes poblaciones para aplicar a la mayor parte de la población. Esto da pie a muchos programas de distribución de vacunas en países en vías de desarrollo. Aún tenemos 150 vacunas, candidatas a vacunas en estudio, de donde emergen 466 ensayos clínicos y 60 países están contribuyendo a datos para poder tener un mayor número de vacunas aprobadas. Y dentro de las diferentes plataformas, ustedes ya lo hemos mencionado en algunas otras sesiones, pero conocemos diferentes plataformas en las cuales se puede diseñar una vacuna, un prospecto de vacuna. Y respecto a COVID-19 o a la proteína Spike de SARS-CoV-2, pues vemos que hay diferentes estrategias de las vacunas, que al menos de las 22 que ya están aprobadas en la actualidad. Tenemos aquellas plataformas que utilizan subunidades proteicas a través de la extracción de porciones o epítopes de ya sea de Spike o de la porción RBD de la proteína Spike para poder establecer una respuesta inmunológica contra ese antígeno específico. Y aquí tenemos muchos ejemplos de vacunas que están aprobadas hasta el momento. Medigen, Epicvac Corona, Abdala, que es la cubana, y Longcom. Tenemos también vacunas
que utilizan una plataforma de vector viral no replicante, que ustedes conocen, una gran mayoría de estas está aprobada en nuestro país: Sputnik, CanSino, Janssen, AstraZeneca y Covishield. Tenemos también las vacunas inactivadas, que una porción, que utiliza virus pues triturados, muertos, y que de esta forma, mediante diferentes cultivos celulares, algunos utilizan cultivos celulares de HERA u otro tipo de células. Y aquí, con las vacunas inactivadas, pues vemos muchas que actualmente están próximas a autorizarse por FDA y Organización Mundial de la Salud. Vemos Sinopharm, Coronavac, otros prospectos que están acá arriba, que están estudiándose en China y en Asia. Y también tenemos las vacunas RNA mensajero, que son de las que más contamos datos: Pfizer, Moderna y actualmente la que está en estudio de Takeda. Y también tenemos una vacuna con base en DNA. Esta utiliza plásmidos y se aplican 3 dosis para emerger una respuesta inmunológica humoral, ¿no? que es de donde parten los estudios de eficacia, y que se encuentra entrando en la fase 3. Bien, ya vemos que México tiene aprobadas 9 vacunas, aquí están enlistadas, y bueno, pues estas son las que se están distribuyendo pues en todo el territorio nacional. Muchos de ustedes se preguntarán en dónde quedó la vacuna patria. Pues si no lo sabían, está en fase 1. Inició el reclutamiento de pacientes a partir de mayo de este año, y esta es una vacuna recombinante a partir del virus del Newcastle. Y bueno, pues hay varios centros alrededor del país, entre ellos en la Ciudad de México, que están empezando a reclutar individuos sanos para la fase 1. Tenemos otra contraparte más que nos obliga a pensar cómo se comporta las vacunas en cuanto a efectividad en la vida real alrededor del mundo, y vemos que en los últimos meses la predominancia de la variante Delta pues ha sido abismal, predominando casi en el 100% de las variantes alrededor del mundo. Recordemos que en marzo los CDC establecieron medidas para personas totalmente vacunadas, que pues muchos en su momento criticaron y comentaron que eran pues muy aventuradas haberlas sacado al público en general. Entonces, haciendo un preámbulo, para tener una vacuna aprobada necesitamos estudios de fase 3, que se trata de medir la eficacia. Eso es a través de la medición de anticuerpos neutralizantes en sujetos sanos, y de acuerdo a la proporción o al número de anticuerpos neutralizantes que se produce, se mide esta. Y en la prevención de enfermedad sintomática, hospitalización y muerte, y esto fue lo que origina su uso de emergencia en diferentes regiones del mundo. Pero la efectividad tiene que ver con cómo se comporta esta vacuna ya aprobada en el contexto de cada país o cada región del mundo. Y esto va a tener muchas variantes, va a tener muchas vertientes, entre que va a determinar la edad del sujeto, su estado de inmunocompromiso, el tipo de plataforma que se utiliza con la vacuna aprobada, la duración de la inmunidad, qué proporción de pacientes tienen que estar completamente inmunizados para posiblemente alcanzar la inmunidad de rebaño, que es un concepto que cada vez vamos a desechar, y la presencia de variantes Delta. ¿Ok? Y habiendo platicado todo esto de manera general, quisiera empezar a discutir con el panel sobre pues precisamente esto, la efectividad de nuestras vacunas, cómo se comportan en la vida real. ¿Debería preocuparnos la variante Delta? No nos preocupa.
¿Qué opinan? Y me gustaría empezar con pues las damas, la doctora Hilda. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si ahorita sí me escucho porque a veces he tenido problemas de audio. ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Bien. Bien, escuchamos. Buenas noches a todos. Un gusto y un placer siempre estar compartiendo pues el foro con unos expertos en la COVID-19. Y pues yo creo que sí debíamos preocuparnos por la variante Delta. Ya en las charlas pasadas habíamos comentado sobre los anticuerpos también que sí, se ha visto que han disminuido. Si bien la variante Delta es considerada una variante de preocupación por lo que ya vimos, por el riesgo y mayor incremento de transmisibilidad, mayor riesgo de infectocontagiosidad, mayor riesgo de hospitalización, ¿no? Y se ha visto que se han disminuido los anticuerpos neutralizantes en los pacientes que han sido sometidos a las vacunas. Incluso hay estudios donde se valora que la vacuna Pfizer o algunas otras vacunas como AstraZeneca sí disminuyeron sus niveles de anticuerpos neutralizantes después de exponerse a la variante Delta. Entonces, creo que sí debemos de preocuparnos. Ya hemos hablado en charlas pasadas que es una variante pues, de preocupación, más que nada porque pues, la mutación en el RBD pues, evade la inmunidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Muy bien. ¿Qué opinas, Carlos? Que también te estoy viendo ahorita, entonces te doy la palabra. Claro, muchas gracias a todos por la invitación. Pues bueno, la realidad es que sí tenemos que preocuparnos, pero también todo eso tiene que ir enfocado a una ocupación, ¿no? Porque justo, sí, la efectividad de las vacunas contra las variantes deltas, por todo lo que mencionó la doctora, pues es preocupante, ¿no? Que siga persistiendo y circulando en los ambientes. Sin embargo, es bien importante reconocer que la efectividad sigue siendo, pues, nada despreciable, ¿no? Las efectividades varían, incluso hay estudios en Estados Unidos donde tenía un estimado de efectividad del 82% para casos de emergencia, ¿no? Para prevenir hospitalizaciones y casos de gravedad. Entonces, eso no es nada despreciable y también es importante recordar que entre más personas estén vacunadas, menor va a haber circulación entre las diferentes cepas y menor riesgo de que haya de mutaciones. Entonces, yo creo que más bien debería de ocuparnos y no preocuparnos en un punto de decir, bueno, las vacunas no van a servir, entonces, ¿para qué no las aplicamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar un poquito el discurso hacia esa ocupación de vacunarse todos. Doctor José Antonio Mata, por favor, díganos. Sí, gracias. Pues yo estoy de acuerdo con lo que mencionó la doctora Hilda y Carlos, no agregaría tanto, pero creo que Delta nos preocupa porque ha demostrado que disminuye la efectividad de vacunas. No por eso no nos vamos a dejar de vacunar, pero la disminución no es tanta. E inclusive nos tenemos que preocupar también porque nos disminuye el riesgo de hospitalización y cuadro grave. Si bien lo que se asocia es sobre todo a que sí nos enfermemos, de acuerdo, nos podemos enfermar de un cuadro leve, moderado, nos sigue siendo sumamente importante que el cuadro grave, la hospitalización y llegar a inclusive un cuadro crítico con intubación sigue siendo muy importante. Nos tenemos que seguir vacunando. Creo que sobre todo vacunas de RNA como Pfizer y la publicación del New England lo mostró, sigue siendo un determinante para disminuir el riesgo de cuadro grave, hospitalización y cuadro crítico. Creo que si bien disminuye, creo que esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque no por eso nos vamos a dejar de vacunar. Cristian, ¿tú qué opinas de todo esto? Sí, muy buenas noches a todos los panelistas y todos el auditorio remoto y muchas gracias por la invitación para compartir la ciencia detrás de las vacunas.
Estoy de acuerdo con lo que acaban de mencionar, solo quisiera agregar un comentario adicional de lo que hemos aprendido con los estudios que han publicado en Israel, principalmente en New England, ¿no? Eh, Definitivamente en estos estudios se ha mostrado que la cantidad de anticuerpos neutralizantes y la cantidad de IgG anti-spike disminuye a lo largo del tiempo después de la segunda dosis de vacunación. Precisamente esto fue el racional de que en Israel se diera una dosis adicional a las personas mayores de 60 años. Sin embargo, ahora recientemente acaban de publicar lo que pasó con esos pacientes que les dieron la tercera dosis y compararon un grupo que recibió este booster versus uno que no lo recibió. Y también se observó que la reducción en infección y también la reducción o más bien que hubo reducción en infección y reducción en casos graves en los que recibieron este booster. Entonces, sí nos debe de preocupar definitivamente, es una variante que tiene mayor transmisibilidad. Sin embargo, es muy cierto lo que dicen, la eficacia en cuanto, y efectividad también en cuanto a reducir casos de gravedad sigue siendo alta. Sí hay más infección, pero casos de gravedad sigue siendo alta la eficacia y efectividad. Entonces, en infección, pues está muy alineado a las características de la variante Delta. Y más bien lo que parece que es hacia donde vamos es que probablemente sí vamos a requerir más dosis adicionales, ¿no? Por lo pronto, pues hay ya poblaciones que sí está la recomendación, como los mayores de 60 años e inmunosuprimidos, pero quizá al ver que hay una reducción en estos anticuerpos, quizá toda la población eventualmente, no ahorita, pero eventualmente la vaya a requerir y quizá lo vamos a discutir más adelante, ¿no? Y esto es relevante también porque vemos que pues el acceso a las vacunas a nivel global pues es lento, ¿no? Y ya están emergiendo datos que nos justifican el poner terceras dosis. Entonces, hay que poner en la balanza, ver si acabamos de vacunar a una proporción de la población que no ha tenido acceso o ya ponemos terceras dosis, qué beneficio, qué resulta en mayor beneficio para la humanidad hacer. Entonces, por eso es muy importante discutir esto y hacer foros de este tipo, porque realmente hay que pensar de manera global y quizás pues tratar de ver los datos duros y ver qué tanto podemos beneficiar a una tercera dosis o acelerar el acceso a las vacunas. Eso es algo muy interesante que vamos a ver más adelante. Y traigo aquí a la discusión pues esta parte que no podemos independizarnos de eso. La inmunología es parte de lo que tenemos que saber para poder entender los datos de vacuna. Ustedes entienden que una vez que nos infectamos o nos vacunamos, que podría ser la forma más adecuada de evitar comorbilidad y muerte, pues la producción de anticuerpos y el estímulo de las memorias, de las células naïf para convertirse en células de memoria, pues provoca que alrededor del día 7-14 empiece a elevarse la concentración de anticuerpos que van a neutralizar a la gente que nosotros estemos hablando, en este caso SARS-CoV-2. Y como ya está descrito en los libros de inmunología, esta respuesta no es permanente, no es una respuesta que alcance una meseta y se quede, que sea perdurable, ¿no? Tiene que haber un descenso de los niveles de anticuerpos, como está reportado en los diferentes estudios observacionales que se han reportado en diferentes journals. Y pues cuando tenemos una segunda exposición a la gente, en este caso una reinfección, pues son las memorias, son las células de memoria central las que van a emerger, van a tener una proliferación clonal y van a producir anticuerpos específicos para ayudar a neutralizar al agente en el cual nos estamos exponiendo en un segundo momento. Esto no es inmediato, esto lleva un tiempo, la proliferación clonal, y quizás esto es lo que
muchas veces olvidamos cuando empezamos a ver ensayos clínicos donde te dicen los anticuerpos disminuyen a los 6 meses, todos corren, estrésense, ya no sirve Pfizer, ¿no? Justo acaba de salir una publicación recientemente donde dice que la inmunidad disminuye después de 6 meses bueno, primero por la producción de anticuerpos y luego mediante el desenlace de muchos de estos ensayos clínicos que evalúan episodios sintomáticos, hospitalización y muerte. Pero esto es muy importante porque nos abre un panorama de que no tan solo la inmunidad se debe a los anticuerpos que están presentes en el plasma, sino que básicamente también se estimula la respuesta celular a partir de las células B, las células T que aumentan esta respuesta inmunológica y que van a llevar al control de la infección en una segunda exposición. Y aquí es donde podemos ver el ejemplo de manera esquemática. Y también es cierto, lo que decía hace rato, es que también va a depender mucho de qué tanta memoria tengamos en nuestro organismo dependiendo del sitio en donde se estimule esta memoria. Se ha visto que la infección, que la vacunación a través de su aplicación intramuscular estimula de manera eficiente la inmunidad humoral, pero aquí algo que hemos discutido en otras ocasiones es la inmunidad relacionada a las mucosas. Y las plataformas de vacuna que en su sitio de aplicación intranasal y que recordemos que es el principal sitio que tenemos que proteger, dado que es el sitio de exposición de SARS-CoV-2, mejora mucho pues el estímulo de células residentes de memoria, tanto B como T, y quizás esto disminuya el tiempo en el cual se pueda generar anticuerpos neutralizantes y la eliminación viral sea pues se acorte de alguna otra forma. Ya está estudiado que aquellos pacientes vacunados con esquemas completos aparentemente pueden infectarse y eliminan virus de igual manera que pacientes que no habían recibido vacuna previamente, pero el tiempo de eliminación es mucho más corto y esto es lo que puede hacer a una persona vacunada menos infectante. Y entonces aquí entra la parte de las infecciones post-vacunación, porque al final estos datos que ya conocemos muy bien nos han hecho regresar a las medidas de prevención básicas que vamos a tener que aprender a vivir prácticamente con ellas pues por mucho tiempo, ¿no? Y bien, esto es lo que les comentaba hace rato respecto a la efectividad acorde a las variantes de la vacuna de Pfizer. Esto es una cohorte retrospectiva que tuvo un tiempo de reclutamiento de diciembre del 2020 hasta agosto de este año y lograron incluir más de 4 millones de individuos. Y aquí, aquí se puede visualizar cómo es que así como se comporta los reportes globales, cómo predominó para julio la variante Delta dentro de los aislamientos y en el global, en el análisis global, pues la efectividad de un esquema completo de Pfizer para infecciones sintomáticas es cercana al 73% y para hospitalizaciones por COVID-19 es cercana al 90%. Y si vemos y si analizamos estas hospitalizaciones por Delta, vemos que pues el tiempo tiene mucho que ver con la disminución de la efectividad de las vacunas y más allá de por allá de los 5 meses, la efectividad de las vacunas independientemente del grupo etario tiene una reducción significativa cercana al 50-60%. Pero si podemos ver las hospitalizaciones, esta no tiene un mayor impacto y el global se queda en 93%. Y sí tiene que ver con el predominio de la variante Delta. ¿Alguien tiene algún comentario de estos datos? No sé, doctor Mata, ¿qué opina de estos datos? Bien, creo que como lo acabo de mencionar hace un momento, creo que la variante Delta ha venido a revolucionar varias cosas, varias situaciones.
Sin embargo, la vacuna sigue siendo eficaz, o sea, debemos de seguirnos vacunando, debemos de seguir trabajando para que la población se vacune. Eso es algo bien frecuente. Si la variante Delta tiene problemas con la vacuna, ¿me debo de dejar de vacunar? No. Creo que es un mensaje que debemos de continuar y tú lo acabas de presentar la información. O sea, si bien disminuye discretamente, como lo mencionábamos, la tasa de respuesta inmunológica, hay dos cosas que tenemos que considerar. Una cosa es eficacia de la vacuna y otra es inmunogenicidad. Inmunogenicidad es cuántos anticuerpos vamos a levantar y la segunda es ¿qué realmente me voy a enfermar o no me voy a enfermar? ¿Por qué? Porque a veces voy a tener menor tasa de inmunogenicidad, menor tasa de levantar anticuerpos, pero eso no significa que me vaya a enfermar. ¿Por qué? Porque no todo depende de anticuerpos. La inmunidad celular sigue siendo muy importante y el expresar antígenos en las células y que nuestra inmunidad celular las ataque y las destruye, creo que sigue siendo algo bien interesante y que a veces algo no es tan medible como los niveles de anticuerpos. Entonces creo que los datos que presentas son muy claros. La vacunación sigue siendo sumamente importante y la tasa de respuesta no disminuye tanto como de repente podríamos esperar. Sí, o ¿Puedo sea, hacer un comentario adicional? Perdón, César. Sí, Cristian, por favor. Perdón que te interrumpa. Sí, lo que pasa es que esta publicación a mí se me hizo súper interesante porque discuten algo que creo que es parte de las dudas que hemos tenido pues durante el curso de esta pandemia, ¿no? Si realmente la variante Delta tiene un mecanismo de escape inmunológico y es, digamos, más resistente a la vacuna, o se trata de otro comportamiento. Y precisamente aquí lo hacen como una discusión al respecto. Porque al parecer la respuesta entre los que tuvieron variante Delta versus los que no tuvieron variante Delta, la reducción en infección, o más bien la efectividad en infección, se redujo en ambos, tanto en la Delta como en la no Delta. Pero ¿qué fue lo que pasó y qué ellos sospechan? Si recuerdan, en Israel tenían una alta tasa de vacunación. De hecho, actualmente está vacunado un 60% de la población completa, con sus dos dosis completas, ¿no? Entonces, lo que parece es que esta inmunidad empezó a disminuir y se juntó con este incremento en la tercera ola de Delta, ¿sí? De tal manera que había más personas que ya habían recibido la dosis, pero que alcanzaron a estar, digamos, en esta reducción de inmunidad y a esos es probable que por eso esta variante más transmisible les haya pegado. Y esta teoría también se refuerza con el nuevo artículo que acaban de publicar, donde al darles esa dosis booster a los 5 o 7 meses después, se incrementa nuevamente la inmunidad y parece que también se reduce esta infecciones en variante Delta. Entonces, parece no tanto que la variante sea más resistente, sino que es el comportamiento de nuestra inmunidad que va a ir disminuyendo. Hay una nueva variante, pues que obviamente es más transmisible, pues va a afectar más. Si no es tan transmisible, quizá no afecte tanto, pero que probablemente se asocia con esta reducción y que nuevamente nos habla de que probablemente vamos a requerir dosis booster, ¿no? Entonces, me pareció bastante interesante esta explicación que dan ellos. Incluso en la última publicación así ponen escenarios de que supón que una persona se vacunó, pero ya pasaron tantos meses, entonces le llega la variante Delta, ¿no? Y es que sí, hay que pensar que todo este comportamiento es justo por la emergencia de Delta, pero realmente, o sea, esperamos que no, ¿verdad? Vamos a tocar más, pero ¿habrá alguna variante en el futuro que le gane a Delta? O sea, eso sería algo, nada agradable, ¿verdad? Pero
sin duda creo que a mí también me hace pensar que pues sí, tenemos que la vacuna, por todos, incluso en influenza, desde influenza lo sabemos, lo que queremos evitar son hospitalizaciones y muerte, y siguen siendo igual de efectivas. Bueno, pues creo que un razonamiento adecuado podría ser pues terminar de vacunar a la población mundial y luego enfocarnos en los boosters. Pero pues sí, efectivamente lo que dices es totalmente cierto, ¿no? O sea, parece que sí hay una disminución de la producción de anticuerpos neutralizantes que justo coincidió con la emergencia de Delta, y esto pudo haberse relacionado con un aumento de las infecciones sintomáticas. Y el relajamiento de las medidas, seguramente, ¿no? ¿Quería decir algo, doctor Mata? ¿No? Okay. Sí, Gesser, solamente, seguramente nos escuchan muchos médicos y pues algo que siempre puntualizamos, es diferente una tercera dosis a un booster, ¿no? Claro. Hemos puntualizado mucho en otros foros que algunos pacientes que están en riesgo, inmunosuprimidos, pacientes de ancianos, que de repente es dosis, por ejemplo, Pfizer basal, 21 días y tercera dosis al mes, ¿sí? Eso está establecido por la OMS y por los CDC. Ahora, los pacientes inmunocompetentes, pero que de repente pueden estar en riesgo, como los médicos que vemos COVID, es basal, 21 días en caso de Pfizer, y después a los 8 meses ya se está recomendando un booster. O sea, es diferente una tercera dosis a un booster, que de repente podrían confundirse, pero la tercera dosis sí ya se está recomendando para pacientes inmunosuprimidos y para pacientes ancianos, y eso es tercera dosis. Y el booster para nosotros en población general, inmunocompetente, que de repente los primeros en teoría serían los que estamos en riesgo de reinfección o de infección, y que ya nos pusimos 2 dosis Pfizer y que después de 8 meses ya tendríamos que aplicarnos un booster para volver a levantar anticuerpos, ¿no? Claro. Sí, pues esto va a cambiar, ¿no? De hecho, este reporte reciente yo creo que va a modificar algunas cosas en las vías de vacunación. Ahora, hablando de ya teniendo el preámbulo para las infecciones post-vacunación, que vemos que la inmunidad parece decaer con el paso de los meses, 5 o 6 meses, ¿nos preocupan las infecciones post-vacunación? ¿Qué opinas, Carlos? No, en realidad la preocupación es muy mínima, ¿no? Todos estos casos de las infecciones post-vacunación que se pueden encontrar como breakthrough infections, pues eso generalmente ocurre en un porcentaje mucho menor. Hay unos reportes de los CDCs donde tienen un número donde las 101 millones de personas que en ese momento documentaron que estaban vacunadas, solamente el 10% tuvieron hospitalización de aquellas que tuvieron una infección post vacuna. Y de hecho, la propia definición de la CDC menciona a la infección post vacunación como la presencia de un test positivo de PCR 14 días después de la vacunación. Entonces, en realidad, la mayoría de las personas van a tener una sintomatología muy leve, ¿no? Van a estar prácticamente asintomáticos. Y también hay diferentes estudios que han tratado de evaluar cuáles son las personas que más reportan este tipo de infecciones post vacunas. Hay un registro bueno, en el Reino Unido donde a través de una aplicación pueden reportar justo estas reportes de PCRs después de la vacunación, y lo que se dieron cuenta es que en donde ha habido más casos de estas infecciones en personas que tienen algún riesgo de salud, por ejemplo en adultos mayores, las personas que tienen fragilidad van a ser mayormente afectadas con estas infecciones post vacuna. También aquellas personas que viven en áreas lejanas de los sistemas de salud van a tener un mayor riesgo de aparición de las infecciones post vacuna. Entonces, en términos generales en la población,
no es tan preocupante las infecciones, pero sí debe de ser importante para las poblaciones de que tienen mayor riesgo, justo pues lo que ya conocemos en aquellas personas que tienen mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de progresión de la enfermedad, aunque en términos generales las infecciones son relativamente menos graves, ¿no? Que una infección sin vacunación. Y respecto a la mortalidad de las infecciones post-vacunación, Hilda, ¿a ti tú tomarías en especial la atención en alguna población particular? ¿O cómo estamos en mortalidad de estas infecciones post-vacunación que se han reportado en el mundo? Ya podemos ir, ¿no? Sí, ¿verdad? Tienes cerrado el micrófono, Hilda. Tienes apagado tu micrófono. A ver, bueno, comentaba que las infecciones post-vacunación, o lo que me comentaba de la muerte, pues es baja la mortalidad. Creo que igual con el doctor concuerdo, menos del 10%, incluso los pacientes hospitalizados que llegan, son mínimo la cantidad, es el bajo porcentaje de los que se pueden llegar a complicar con los pacientes que tienen ya las dos, la vacunación completa, ¿no? Ya sea de una sola dosis o las vacunas que cumplen con dos dosis. Entonces, yo opinaría que igual como los doctores, las infecciones son leves, incluso algunos asintomáticos, y pues, realmente no nos debería tanto de preocupar, porque los pacientes no deberían manifestarse como síntomas leves. Aunque aquí lo que comentaba, a lo mejor algunos, pues, VIH, pacientes que tengan enfermedades crónico-degenerativas o que estén en tratamientos con inmunosupresión, quizás pudieran desarrollar alguna sintomatología moderada grave, pero serían pocos. Excelente. Pues sí, analizando datos incluso locales, me gustó mucho estos reportes de este portal de Serendipia, en donde efectivamente, como se reporta a nivel global, las infecciones post-vacunación son mucho más frecuentes arriba de los 60 años. Vemos que las hospitalizaciones llegan a ser cercanas al 22%, con una mortalidad global arriba de los 60 años de 6.6%. Y va disminuyendo conforme baja el grupo etario. Y si lo analizamos por vacuna aplicada, pues vemos que las infecciones, las hospitalizaciones post-vacunación van más en relación a vacunas inactivadas y de vectores virales no replicantes. Son menos frecuentes en las vacunas de RNA mensajero. Y bueno, pues es muy interesante analizar estos datos y ver particularidades como factores de riesgo que pudieron hacer que estos pacientes acabaran hospitalizando. Y las tasas de mortalidad de manera global andan entre el 6 y 7%. Entonces, creo que los datos de México son muy relevantes al momento de evaluar pacientes que están completamente vacunados. En términos generales, esto es algo que también ya conocemos. Aquellas personas que se encuentran hospitalizadas en este momento por COVID-19 grave o severo, pues el 96.84 no estaban vacunados. La mortalidad global, tomando en cuenta el total de la población, es aproximadamente del 3.10%. Y el 10% de los, casi 11, de los pacientes completamente vacunados son hospitalizados por cuadros moderados graves, ¿ok? Y bien, pues como ya lo dijeron ustedes, las infecciones post-vacunación tienen un espectro de síntomas leves, una poca proporción de pacientes totalmente vacunados van a acabar hospitalizados. Y yo creo que tendría mucho que ver con el grupo etario, las comorbilidades, la inmunosupresión, como ya comentaron ustedes, y esto es la razón por la que arriba de los 60 años está recomendado una tercera dosis más que un boost, como lo comentó el doctor Mata. Estos son datos de efectividad en el mundo real, cómo se comportan en diferentes condados de Estados Unidos la efectividad. Y para medir efectividad en el mundo real, pues requerimos una población específica.
Estos son factores que se tienen que analizar al momento de analizar efectividad, como si el riesgo de exposición, como ya lo mencionaron, por ejemplo, los trabajadores de la salud, aquellos que vivan en condiciones socioeconómicas poco favorables, minorías, personas vulnerables. Y el escenario, pues, van a ser, los hospitales, las clínicas de atención ambulatoria, los asilos, las unidades de estancia. Y pues lo que tenemos que medir es tanto los cuadros asintomáticos, los sintomáticos leves y aquellos que acaban con hospitalización, soporte orgánico y muerte. Y lo que debemos de hacer en cuanto al diseño del estudio para poder evaluar la efectividad, pues puede ser cohorte, y controles prospectivos o retrospectivos. Y bien, esto es justo lo que comentaba Cristian sobre la experiencia de Israel, y es muy interesante porque lo que se vio en Israel es que justo a los 6 meses se observó un incremento importante en el número de casos sintomáticos, independientemente del grupo etario. Evidentemente, las hospitalizaciones por COVID severo eran mucho más altas en proporción en el grupo mayor de 60 años, pero de todas maneras había cierta reproducción en el grupo de 40 a 50 y de 50 a 59. Esto fue que a partir de julio justificó el uso de una dosis de refuerzo que ellos que aplicaron más de 2.8 millones de dosis, y esto se vio en una caída importante en las tasas de hospitalización en el grupo etario arriba de los 60 años, como pueden ver aquí, en cuadros sintomáticos y muerte. Que estos son los datos que como comentó Cristian previamente. No sé si alguien quiera mencionar algo de esto. Cristian, tú que lo trajiste a la mesa, ¿quieres comentar algo de esto? No, creo que ya lo has descrito perfectamente, y más bien solo quería hacer como digamos, resaltar un punto. Debemos de recordar que tanto eficacia como también hay muchos datos de efectividad para reducir la infección no es tan alta, ¿sí? Y con cualquier vacuna. Y lo que sabemos hasta ahorita es que es alta para reducir la progresión a casos graves, y hospitalización. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que las medidas generales, esas no se pueden olvidar, ¿no? Porque aún vacunados, nos podemos volver a infectar, y si nos infectamos, pues somos transmisibles, ¿no? Ok, sí hay casos que son más susceptibles, con algunas características que ya mencionaste, pero la población en general debemos seguir teniendo las medidas, porque la infección, hay un poco porcentaje o más bien no se cubre el 100% de reducir la infección, ¿no? Entonces, solo hacer esa puntualización. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a ver situaciones particulares clínicas. Quiero empezar con este caso, que bueno, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, pero a mí ya me pasó. Entonces, quiero ponerlo sobre mesa, y si existe alguna duda de parte de la audiencia, por favor, háganlo saber. Este es el caso clínico de una mujer de 35 años, está en la semana 28 de su embarazo, no se ha vacunado porque tenía miedo de hacerlo, no conocía los efectos de las vacunas en el embarazo, y entonces investigó en Google y todo, pues no encontró información que ella le convenciera, y pues decidió no vacunar. Su esposo de 40 años sí está vacunado con Sinovac, y tiene un hijo de 8 años que no ha podido tener acceso a la vacuna, dado que no es todavía no está autorizado. Fueron a una boda hace una semana, y hace 72 horas inicia con odinofagia, malestar general y fiebre. Se hace una PCR para SARS-CoV-2, está positiva, y su esposo y su hijo están bien, no tienen síntomas. Acudió con un médico, y dentro de las recomendaciones, aparte de tratamiento sintomático, le dijo que tenía que vacunarse en ese momento. ¿Qué recomendaciones le dan ustedes? Carlos. Ok, bueno,
La indicación de la vacunación en mujeres embarazadas puede aplicarse en cualquier semana del embarazo, ¿no? Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, ¿no? No importa la edad gestacional. Ha habido estudios en donde demuestran que no incrementa el riesgo de abortos, ¿no? Previos a la semana 20, que es cuando realmente la mayoría de los casos de pérdida de producto ocurre, ¿no? Entonces se puede vacunar en cualquier momento. Ahora, la vacunación se puede, o sea, hay recomendaciones de aplicación de la vacuna cuando hay infección activa. Sin embargo, generalmente no se recomienda por la exposición que puede tener en el sitio de vacunación a las personas que están dentro del lugar. Entonces, aquí la situación se podría aplicar otro tipo de terapias en lugar de la vacuna y posteriormente, pues indicar una vacunación, ¿no? Sí se puede aplicar, pero en términos generales la recomendación es que no por, más que nada por la exposición que pueda tener en el sitio de vacuna, pero podría hacerse beneficiada por otro tipo de terapias que se pueden aplicar en etapas tempranas justo para prevenir la progresión de la enfermedad. Cristian, ¿tú qué le dirías a esta paciente embarazada? Sí, coincido con Carlos. De hecho, aquí pues son dos situaciones diferentes, ¿no? En la misma paciente. Una, el embarazo. Ya Carlos describió las indicaciones de las guías de CDC y pues todas las entidades que tienen guías de tratamiento, de vacunación, perdón. Y la otra situación es la vacunación en casos que son positivos para COVID, donde tampoco está recomendada esta vacunación, sino si es un caso positivo, pues más bien se debe de dar manejo dependiendo del tipo de caso. Y lo que recomiendan es esperar a que se cumpla el periodo que habitualmente se da de aislamiento, que pues actualmente es como de 10 días y posteriormente ya estable la paciente se puede vacunar. Esa es la indicación puntual en este caso, ¿no? Y como ya lo comentó Carlos, pues no importa la edad gestacional del embarazo. Tal vez yo agregaría a lo mejor como dato, como para convencer a una mujer embarazada, porque obviamente siempre les preocupa lo que va a pasar con su bebé, pues es que si bien en los estudios no hay muchos datos, porque no hacen estudios con embarazadas, sin embargo, sí hay registros de farmacovigilancia. Hay pues en diferentes países donde se va siguiendo a las embarazadas que ya se vacunaron y hay reportes de farmacovigilancia donde pues no hay evidencia de que haya daño a los bebés. Y además de eso, también hay estudios que dicen que los anticuerpos pasan, o sea, se han encontrado en el cordón umbilical, lo cual además es una protección adicional al bebé, ¿no? Entonces creo que eso también puede convencer a una mujer embarazada de que pues, se debe de vacunar, ¿no? Doctor Mata, ¿usted qué opina? Yo estoy de acuerdo en lo que mencionó también Carlitos. Creo que si bien no estoy con un problema para vacunar embarazadas, creo que sí para vacunar una embarazada sintomática, específicamente sintomática. Me gustaría saber primero qué es lo que tiene antes de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si realmente tiene un problema de la COVID-19, el punto ya no es vacunarla, sino tratarla. Y creo que algo que tú mencionaste un paso antes es qué pasa con las personas que ya están vacunadas. Pues a final de cuentas, seguirlas igual que una persona no vacunada. Si bien el riesgo de complicaciones está bajo del 0.1%, de acuerdo a los datos de Estados Unidos, no quiere decir que no se van a complicar por eso. Entonces, yo creo que hay que seguirlos y si el paciente, hacerle la prueba, si es COVID-19 aquí, como en el caso de la paciente, yo no la vacunaría, o sea, yo la manejaría primero, resolver el problema y después pensar en vacunarla, de acuerdo si uso no esteroides, porque hay que recordar que si uso esteroides, pues la vacunación temprana probablemente no me sea tan efectiva como cuando no uso esteroides en un manejo de la COVID-19. Claro, creo que aquí lo más importante es discutir que probablemente algún pues médico que otorgue atención en primer nivel llegará a pensar que probablemente las vacunas funcionen como profilaxis post-exposición
Y hay algunas vacunas de enfermedades conocidas de manera global que pudieran, que hay ciertas indicaciones para vacunarse después de exponerse, ¿no? Existen datos de rabia, sarampión, hepatitis, pero en realidad, dado el tiempo en el cual podemos generar eficacia y el riesgo de activación inmunológica y progresión ante el estímulo que pudiera provocar la vacuna en alguien que está en la primera fase de la infección por COVID-19, creo que no sería lo más adecuado, como ustedes ya lo mencionaron. Y entonces esto nos entra a discutir que pues, la profilaxis post-exposición puede ser posible en una persona embarazada porque tiene riesgo de progresión a enfermedad grave, pero pues aquí entraría la discusión que ya hemos tenido en otros foros de anticuerpos monoclonales. O incluso podríamos pensar en antivirales, probablemente, ¿no? No sé qué opinen. Hilda, ¿tú qué opinas? Pues de acuerdo al caso de la embarazada, igual concuerdo con todos los doctores que ahorita participaron. Primero hay que tratar el caso, ver, estadificar si es una enfermedad leve, que por los síntomas pareciera que sí, va en el tercer día. Entonces hay que tratarlo, hay que vigilarla, y posteriormente, después de 10 a 14 días, dependiendo si ya no presentara algún síntoma, pues ya sería candidata a la vacunación. Pero en ese momento estoy en total de acuerdo con los demás médicos. No. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar, creo que esto es una pregunta que hizo alguien en el chat, entonces vamos a tratar de responderle a esta duda. Tenemos un hombre de 34 años que se vacunó con CanSino en abril del 2021. No tiene comorbilidades, no usa medicamentos y va a ir a hacer un posgrado a Londres. Ustedes conocen las medidas de Londres y no se los pongo al corriente. Londres, independientemente de la vacuna que tú tengas, ya sea Pfizer, Moderna, si estás en un país que tiene una lista de países de alto riesgo de transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, te tienes que hacer una cuarentena de 10 días en sitios que ellos ya tienen preestablecidos, te dan como una especie de opciones y tienes que guardar cuarentena para poder entrar a Londres. ¿Qué otras recomendaciones le harían a este paciente? Le dirían que se vacunara con una plataforma de RNA mensajero, que se volviera a vacunar. ¿Qué opinan ustedes? Cristian, por ejemplo. Que ahorre para pagar la cuarentena. Sí, porque entiendo que tienes que pagar, o sea, que el costo del hotel que te asigna el gobierno de Londres, de todos modos lo tienes que pagar. Entonces, pues sí, coincido con Carlos. Pero bueno, sí, aquí es un punto importante, creo que pues es conocer cuáles son las vacunas que están, digamos, en la lista de las que acepta el país como tal, ¿no? Que generalmente están alineadas a la lista de las vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Yo busqué en algunas páginas del gobierno de Londres e incluso una también del gobierno de México que daba recomendaciones para viajar a Londres y mencionaba que las permitidas, no sé si haya más, pero al menos en esa referencia sí venía que era Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen solamente. Entonces, bueno, en el supuesto de que esto fuera así, pues la verdad es que la recomendación es que para viajar a un lugar así es que se tiene que vacunar con una de estas, con una de estas vacunas como tal. Un punto importante aquí es que no, por ejemplo, la vacuna de CanSino no es que se pueda dar una dosis adicional de otra vacuna, no, más bien se tiene que completar el esquema completo de por ejemplo, si es una vacuna de RNA, pues las dos dosis, independiente a lo que ya se vacunó de CanSino, ¿no? Porque finalmente es un requisito como tal del país y pues esa sería también la recomendación puntual de las guías, ¿no? Volver a vacunar con un esquema completo. Sí, efectivamente. De hecho, la FDA establece lineamientos
por ejemplo, en este caso, que el paciente va a migrar a una zona en donde tiene una restricción respecto a vacunas autorizadas, una persona totalmente vacunada con un esquema no autorizado, se podría ofrecer un esquema completo de alguna vacuna que aprueben, en este caso en Londres, ¿no? Entonces, no se conocen datos de qué sucede si combinas CanSino con Pfizer en una primera y segunda dosis, o si es un paciente con inmunocompromiso, le tocaría una tercera dosis para completar el esquema de Pfizer. Entonces, pone aquí pues, la discusión de qué podemos esperar de los efectos adversos de un paciente que ya fue vacunado con una vacuna de otra plataforma. Pero bueno, vamos a acelerar esto porque estamos en tiempo. Tenemos un paciente de 50 años, vive con VIH, está suprimido virológicamente, está con Biktarvy y se vacunó con la vacuna de Janssen en octubre del año pasado. Llega a tu consulta y comenta que si se recomienda una vacuna de refuerzo porque va a viajar a Estados Unidos y allá la ponen, llegas al aeropuerto y te la están poniendo casi que sacándote del avión. ¿Qué le dirían ustedes? Doctor Matute, ¿qué le dirían? ¿Que se la ponga o no? ¿O que no se la ponga? Mira, a final de cuentas, si se va, aquí hay que entrar en contexto. ¿Por qué? Porque lo importante es que las primeras dosis las haya recibido con arriba de 200 CD4. Hay estudios que demuestran que abajo de 200 CD4 la inmunidad casi en cualquier vacuna puede ser deficiente. Pero independientemente de eso, ahorita los CDC están recomendando una tercera dosis para VIH, independientemente de los CD4. Si el paciente llega con una vacuna de Janssen, que se vacunó en octubre del 2020, y si me pregunta una dosis de refuerzo, de acuerdo a CDC, ahorita prácticamente ya está recomendándose una segunda dosis de Johnson & Johnson. Entonces, y más en el contexto de un paciente VIH, creo que yo sí la recomendaría. Hilda, ¿tú qué le dirías a este paciente con VIH? Sí, yo creo que la vacuna de Johnson y Johnson o Janssen es una dosis, pero lo que sí se ha visto es que en pacientes con VIH o pacientes inmunosuprimidos que se hayan aplicado esta vacuna, lo recomendable es que se lo apliquen a los 56 días. Es lo que recomiendan. Si fuera, por ejemplo, vacunas de AR mensajero como Pfizer, como Moderna, pues sería una tercera dosis. Eso también ya hay evidencia, pero efectivamente es recomendable en este caso una segunda dosis para ellos. ¿Hay alguien que no le recomendaría esta dosis? Todos le dirían que sí, que se la ponga. ¿No? Sí, yo creo Bueno, que... sí. ¿Perdón, Carlos? No, sí, de hecho, parte de las recomendaciones que hacía la misma compañía para la aplicación de la tercera dosis es que veían que a los 8 meses empezaban a disminuir la producción de anticuerpos neutralizantes. Entonces, la verdad es que sí recomendaría que se aplicara la dosis, aunque todavía incluso está pendiente la autorización para la FDA, pero pues hay muchos expertos en el tema que creen que va a tener el mismo apoyo que tuvo la vacuna Pfizer y Moderna, ¿no? Para la aplicación de esta dosis de refuerzo. Sí, de hecho, justo en agosto nos enteramos de esta autorización que ya han platicado ustedes durante toda la sesión, en donde recomiendan una tercera dosis en pacientes que habían recibido una plataforma de RNA mensajero, ya sea Pfizer o Moderna, y incluso hace una especificación en donde todavía no aplica esto para Janssen, dado que no habían observado cómo se comportaba la efectividad en vida real. Y justo como bien dices, Carlos, recientemente Janssen pidió a FDA que autorizara esta segunda dosis de refuerzo. Aquí este estudio de vida real con aproximadamente 400,000 pacientes vacunados que se parearon con más de 1,5 millones de pacientes no vacunados,
se pudo ver que la efectividad era muy alta, 79% para enfermedad sintomática y 81% para hospitalización. Y haciendo un análisis de variante Delta, 78% para enfermedad sintomática y 85% para hospitalización. Pero sí lograron ver que en pacientes inmunocomprometidos esta efectividad disminuía hasta 64%. Y aquí pueden ver de manera cómo se comporta el global, que o sea, realmente para las hospitalizaciones se mantiene alto con Delta, pero pues también hicieron análisis en donde vieron que así como se ha visto con Pfizer y Moderna, la concentración de anticuerpos desciende y dar una dosis de refuerzo, una segunda dosis de Janssen, incrementa estos niveles de anticuerpos de manera pues efectiva, y por eso es la solicitud para que se autorice el segundo refuerzo para Johnson & Johnson, que esperemos que pues con estos datos creo que va a acabar autorizándose. Y bien, vamos a hablar ahora de un paciente que está aparentemente, bueno, que todavía no tiene su tercer refuerzo, que ya debería su tercera dosis, perdón, que en México sabemos que todavía no está autorizado una tercera dosis para pacientes arriba de 60 años. Entonces tenemos este masculino de 76 años con 2 dosis de Pfizer, inicia con síntomas relacionados a COVID, una PCR positiva, tiene cardiopatía isquémica. ¿Qué le hacemos a este paciente? Y aquí quiero poner opciones y me gustaría que cada uno de ustedes comentara si funciona, no funciona, que si se lo darían o no, porque creo que todos estamos de acuerdo que este paciente hay que tratarlo, ¿no? Entonces, quisiera empezar con el doctor Mata. Anticuerpos monoclonales. Qué gacho. O sea, me pones ¿Qué anticuerpo monoclonal le da? Yo creo que este es un paciente típico que estamos teniendo, ¿no? El paciente que ya tiene vacunas, pero que está presentando sintomatología. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que ver es el riesgo de complicaciones, como lo hemos discutido en otras reuniones. Si nuestro paciente, como en tu caso, es mayor de edad, tiene cardiopatía isquémica, o diabetes, o dislipidemia, o algún tipo de inmunosupresión, yo creo que el paciente hay que intervenirlo de forma temprana. ¿Con qué? Con lo que tuviera disponible. ¿Qué es lo que ahorita tengo disponible aquí en México? Remdesivir. Yo les inicio Remdesivir en forma temprana, sobre todo antes de 5 días. ¿Sí? ¿Qué sucedería si tuviera, o sea, ivermectina y FDA? ¿Eres un caballo? ¿Eres una vaca? No, déjeme, ese le tocaba. Le tocaba a Cristian discutir la ivermectina. Si eres un caballo, eres una vaca, usa ivermectina. En caso contrario, olvídense de ivermectina ya, por Dios. O sea, creo que se sigue utilizando y creo que esa aseveración que pones ahí es real en México y en Latinoamérica. En Latinoamérica todavía se sigue preguntando, oye, pero es que el gobierno de México acaba de decir que ivermectina, como FDA, eres un caballo, eres una vaca, usa ivermectina. Si no, olvídate de eso. ¿Sí? Entonces, ivermectina yo lo saco. ¿Qué tengo ahorita disponible en México si un paciente se me enferma con estas características y empieza a evolucionar a daño? Remdesivir dentro de los primeros 5 días. Si tuviera anticuerpos monoclonales, creo que sería una opción muy favorable, y no se diga molnupiravir, que es tabletita oral durante 5 días e interrumpir fase. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los anticuerpos monoclonales tengo que ir ya sea subcutáneo, ya sea en infusión, en un centro de infusión, pero creo que las 3 podrían ser una opción. Ahorita en México tenemos Remdesivir y es lo que ocupo. Carlos, ¿tú qué le darías? Bueno,
para variar un poquito lo que mencionó el doctor Mata, justo la próxima semana vamos a hablar un poco sobre estos tratamientos antivirales y el molnupiravir podría ser una opción, ¿no? Parte bueno, que aparte todavía no está autorizado y que se ha visto que la eficacia del molnupiravir es menor en comparación con los anticuerpos monoclonales. La ventaja de esto es que es un tratamiento que es más barato y que probablemente puede estar más disponible que anticuerpos monoclonales por la forma de aplicación. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor Mata en este paciente es dar un tratamiento con lo que tenemos, que sería remdesivir o incluso pensar en anticuerpos monoclonales, ¿no? Pero podría ser un paciente que cuando esté disponible este tratamiento también podría haberse beneficiado por esa etapa temprana con molnupiravir. Cristian, si tuvieras todo esto, ¿le dabas qué? ¿Ivermectina? Híjole, si estuviera, no, mejor no, mejor no digo nada de lugares específicos. Bueno, definitivamente la recomendación global es no usar ivermectina, como ya lo mencionó el doctor Mata. Pues desafortunadamente en algunos lugares pues se sigue usando, pero bueno, lo que debemos de hacer nosotros como educadores y facilitadores, infectólogos y médicos, pues es bueno, difundir este conocimiento de que pues estos medicamentos ya no tienen cabida en el manejo para COVID, ¿no? Pues definitivamente o más bien coincido con los demás, pues es una fase temprana. Quizá nada más agregaría, pues el contexto de este paciente, si bien tiene factores de riesgo, pues es un paciente que está vacunado y en teoría, pues quizá al tener un esquema de vacunación completo, pues obviamente que también el riesgo se reduciría de tener una enfermedad grave. Obviamente, pues se tiene que estar evaluando y clasificándolo, ¿no? O sea, si la saturación y todo esto que ya conocemos, ¿no? La evaluación clínica se tiene que hacer y dependiendo de eso, pues usar lo que tengamos disponible y en fases tempranas, pues son antivirales o anticuerpos monoclonales. Sí. ¿Tú crees, Hilda, que el paciente vaya a evolucionar bien? ¿Crees que tenga alto riesgo de hospitalizarse? ¿Utilizarías combinaciones? ¿Qué haríamos con este? Porque vamos a empezar a ver pacientes ahora sí, de esta forma, ¿no? Sí, claro, como ya comentaban, es un paciente que aunque ya tiene la dosis completa de la vacunación, se espera que tenga una enfermedad leve, o sea, que no sea complicable. Tiene factores de riesgo para que también se pudiera complicar, como la cardiopatía isquémica. Entonces, aquí sería bueno identificar bien al paciente, ver, vigilarlo, y creo que lo que tengamos a la mano, o sea, concuerdo con los compañeros, es que lo que tengamos, y tenemos recibir. Tenemos anticuerpos monoclonales que aquí en México pues todavía no hay como buena, pues, de los anticuerpos disponibles, pues lo que tengamos, ¿no? Yo creo que esperemos que no se pudiera complicar, pero pues esa cardiopatía isquémica, sí tenemos que vigilarlo, tenemos que estabilificarlo bien para darle el tratamiento lo más oportuno posible. Bien, pues se nos ha ido bien rápido esta hora, de hecho estamos sobre el tiempo, entonces vamos a discutir rápidamente esta última parte de la sesión. Cuanto a seguridad, hay muchas preguntas sobre seguridad. De hecho, creo que deberíamos de hacer una sesión de seguridad de las vacunas y realmente esto es algo que está muy, la vigilancia en vida real de las vacunas está muy activa y vemos que la Organización Mundial de la Salud estudia de manera pues minuciosa todos estos efectos. Hemos visto Guillain-Barré, hemos visto el síndrome óptico asociado a trombocitopenia, con trombosis del seno venoso, miocarditis, tinnitus, todos estos efectos que se han reportado posterior a la vacunación, pues hay diferentes formas de clasificarlas y muchas de ellas están pendientes de confirmarse y otras están confirmados, ¿no? Están confirmadas las reacciones de anafilaxia, el síndrome de trombosis y trombocitopenia, la miocarditis, asociada sobre todo a vacunas de RNA mensajero, y hay síntomas que pues son leves y que podrían estar relacionados a aplicación de diferentes plataformas de vacunas. Pero lo más relevante en los últimos días ha sido la miocarditis.
Y esta vigilancia epidemiológica que acaba de Estados Unidos, en donde se ha visto que la miocarditis, que llevan ya millones de dosis aplicadas en pacientes de múltiples edades, vemos que los grupos etarios entre los 19 y 30 años son los que aparentemente se afectan más por estos casos incidentes de miocarditis, que analizamos. Esto es mucho más frecuente después de la segunda dosis. Hay que ver si esto tiene un contexto inmunológico. Y es más común en hombres que en mujeres, como pueden observar aquí. También es cierto que los cuadros habitualmente son leves. El grupo etario en riesgo, de acuerdo a los datos observados, está entre los 12 y 39 años. Y habitualmente son síntomas leves que se resuelven con tratamiento médico. Un cardiólogo experimentado, un internista, puede tratar una miocarditis sin ningún problema. Y otro punto a mencionar es que, de acuerdo a los datos de Israel, pues tenemos más riesgo de miocarditis por COVID-19 que por la misma vacunación. Entonces, creo que es importante pensar esto antes de decidir si queremos aplicarnos o no una vacuna por el riesgo de miocarditis. ¿O qué opinan ustedes, doctor Mata? Otra vez, o sea, como te preguntaba cuando era residente, ahora te descuidas, ya vi. Bueno, pues es que Mira, creo que este tema le interesa mucho a usted por eso. no, claro, a mí me encanta. Fíjate que yo lo haría como si fuera una analogía, es decir, tienes, no sé, por decir una analogía que usamos en la actualidad con otro virus. Tú tienes un esquema de lopinavir, ritonavir, que te causa muchos problemas. Y tú tienes un esquema, a lo mejor con un régimen de nueva evolución para VIH, que también te va a mantener indetectable con menos complicaciones. Si tú dices, ok, el VIH te va a llevar a SIDA. Si tú no utilizas lopinavir, ritonavir, te va a llevar a SIDA y te va a generar un problema. Ok, de acuerdo. Entonces utilizo lopirrito porque es lo que tengo. Pero creo que hay otras cosas. O sea, creo que si de repente empezamos a encontrar eventos adversos con algunos antirretrovirales, con algunos antivirales para lo que ustedes consideren, o con algunas vacunas, definitivamente va a ser mejor vacunarme que tener COVID-19. Pero también hay que considerar que si puedo tener la opción de una vacuna con menores eventos adversos, como lo ha demostrado Pfizer-BioNTech al momento, creo que si tengo la opción, creo que podría ser la decisión que yo tomaría. ¿Por qué? Porque estamos totalmente de acuerdo que si yo tengo Moderna y no tengo otra opción, me la voy a poner porque eso es lo que tengo. Y porque es mejor eso que tener la COVID-19. Pero si Suecia y Dinamarca está comenzando a limitar el uso de Moderna en algunos grupos de edad, no creo que sea de a gratis. Yo creo que sí tiene su razón, como ellos lo han presentado ya, y creo que hay que ser cuidadoso, no dejar de usarlo si no tengo otra opción, pero sí ser cuidadoso porque sé que puedo tener esos eventos adversos, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Y bueno, creo que me gustaría escuchar la opinión de todos, pero por cuestiones de tiempo creo que vamos a pasar a las conclusiones. De todo esto que discutimos hoy, la verdad es que podemos pasarnos más tiempo a discutir vacunas, es un tema muy interesante, pero me gustaría que cada uno de ustedes dijera en una sola frase qué opinan, en dónde estamos respecto a vacunas al día de hoy. Y quiero empezar con Carlos, por favor. Ah, pensé que ibas a empezar conmigo otra vez, ya me estaba preocupando. Para que siguiera con con el orden de ideas. Bueno, en México, ¿cómo estamos? Pues sigue siendo un problema, ¿no? El abasto, ¿no? Y la necesidad que tiene todo el mundo de las vacunas, ¿no? Entonces, mientras en Estados Unidos están viendo la vacunación de tercera dosis en pacientes con factores de riesgo, aquí en México todavía existen zonas en donde no han completado las dosis.
Entonces, bueno, también algo que nos faltó hablar es acerca de la vacunación justo en los menores de edad, ¿no? En este registro que Así saca cada es tu obispo. tema, tú das esa sesión. Sí, ¿verdad? Justo en este, bueno, y se vio en el Congreso de Sydney, ¿no? Acerca de la vacunación y en estos grupos etarios, ¿no? Entonces, yo creo que la vacunación en México, pues, seguimos estando muy rezagados, ¿no? Como en muchos aspectos de ciencia y de, bueno, no de ciencia, sino en aspectos más bien de economía, ¿no? Porque la realidad es que la medicina en México, con todas sus limitantes, pues nos ha dado muchos beneficios, ¿no? Y eso ha permitido que los pacientes hayan salido adelante a pesar de esta pandemia tan grave. Entonces, sin embargo, la recomendación va a seguir siendo muy repetitiva, es vacunarse con la vacuna que haya y ya posteriormente veremos cuando se normalice y empiecen a aparecer estas vacunas otra vez en nuevas dosis o refuerzos, pues bueno, buscar tal vez en pacientes mayores de 65 años, buscarles Pfizer, ¿no? Para completar el esquema, ¿no? Y pues seguir la tendencia, es que yo creo que eventualmente las vacunas mRNA van a seguir siendo y prevaleciendo y eventualmente encontraremos un equilibrio para que todas las personas logren tener una vacuna de este tipo. Cristian, ¿cómo estamos en vacunas al día de hoy? Sí, pues muy puntual. Creo que no hemos, bueno, si bien han cambiado algunas cosas, hay algunos puntos que siguen igual como lo hemos venido diciendo desde hace meses. Uno es, debemos vacunarnos con la vacuna que tengamos disponible en su momento. En términos de seguridad, no hay datos que justifiquen dejar de vacunarse por algún efecto adverso. Entonces debemos de seguir vacunándonos. Hay datos que sugieren que algunas poblaciones requieren una dosis adicional, una tercera dosis, como ya se recomienda en algunos países. Sin embargo, en países como el nuestro, debemos de enfocarnos primero en alcanzar un mayor porcentaje de vacunación de la población general. A la fecha vamos en el 30% con dosis completas. Entonces, todavía no nos podemos enfocar en eso. Hay que enfocarnos en completar un mayor porcentaje de vacunación. Y también hay datos que nos sugieren que probablemente vamos a necesitar una dosis booster. Sin embargo, también apenas estamos aprendiendo de eso y hasta ahorita es enfocarse en la vacunación actual con la que esté disponible. Hilda, ¿tú qué comentario nos tienes que compartir? ¿Cómo estamos en vacunación ahora? Pues yo creo que aquí en México habría que acelerar más la vacunación. Creo que vamos un poco lentos, llevamos muy poquita población vacunada con dosis completas. Lo ideal sería que pues acelerara ese proceso y que pues no olvidar el objetivo de la vacunación, que es reducir hospitalización y reducir enfermedad crítica e incluso la muerte. Entonces, en cuanto se pueda vacunar la mayoría de la población, que se vacune con la vacuna que haya, pues para disminuir ese riesgo, ¿no? De que se sigan habiendo pues picos o olas de una tercera, cuarta ola. Doctor Mata, usted termina la discusión. ¿Qué nos tiene que decir? Sí. No, yo creo que todos concluimos el mismo punto. Vacúnate con lo que tengas disponible. Creo que en la medida en la que estemos vacunados, vamos a tener menor carga viral. Sí. Bueno, en primer lugar, menor riesgo de enfermedad sintomática, menor riesgo de hospitalización, enfermedad crítica, y al tener menor carga viral, porque estoy vacunado y mi carga viral va a ser mucho más baja, también voy a tener menor riesgo de transmitir. Entonces creo que vacunación es fundamental para controlar COVID-19 en México y en todo el mundo. Que insisto mucho, el que estemos vacunados no es que ya estoy vacunado y tengo una gripita. No, creo que hay que seguir vigilando a nuestros pacientes a pesar de que estén vacunados, igual que al resto, porque nos pueden desarrollar cuadros graves, como todos lo hemos visto, inclusive colegas nuestros que han estado intubados posterior a 2 vacunas Pfizer. Entonces, no dejar de que, ya estoy vacunado, ya estoy tranquilo, no. Y a nuestros pacientes hay que mantener la vigilancia, hay que seguirlos y vigilarlos como si no estuvieran vacunados.
que esperemos que tengan un cuadro más leve y menor riesgo de complicaciones, totalmente de acuerdo. Pero no dejen de seguirlos, no dejen de vigilarlos, porque un descuido puede llevar a nuestro paciente a, en lugar de generar una intervención temprana, confiarnos y nuestro paciente realmente tener un mal desenlace. Esa sería mi conclusión. Muy bien. Pues la mía sería que tenemos que aprender a vivir con las medidas básicas de protección, porque esa es necesaria para aprender a vivir como humanidad, en todos en general, aún estemos vacunados. Creo que eso es parte importante, porque la relajación de las medidas está muy relacionada a estos brotes de infecciones post-vacunación. Acelerar el proceso de vacunación, que para eso es, como sociedad civil, presionar a las autoridades para que se acelere ese ritmo de vacunación y que no se politice esta situación, pues creo que también es algo importante, ¿no? Y siempre buscar foros para poder difundir esta información. Y sí, cada vez hay más datos que vamos a necesitar refuerzos, que hay gente que necesita terceras dosis, pero hablando de manera global, como país y como humanidad, tenemos que acelerar la vacunación para que la mayor proporción de pacientes estén vacunados, con el esquema que sea, pero de manera completa. Y bien, pues fue un gusto compartir con ustedes todas estas pues opiniones, evidencia, y hay muchas preguntas en el foro, perdón por no contestarlas, pero la verdad es que el tiempo se nos fue volando. Posiblemente tengamos que hacer una segunda sesión de vacunación. Pues fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana aprendiendo más sobre COVID-19. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gesser, solamente mencionar que en CIRBI 5.0 tú hablaste mucho de vacuna, el doctor Edgar Pérez, hubo muchísimo de vacunación. Si quieren entrar, los que se hayan inscrito a la parte de On Demand, ahí pueden ver muchísimo más de lo que se habló de vacuna COVID-19. Exacto, sí, y pues también nuestra plataforma de YouTube también tiene algunas cosas sobre vacunas que hemos discutido a lo largo de toda la pandemia. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, que descansen. Buenas noches.